constancia objetal o constancia del objeto. Una vez el niño ha obtenido un sentido de sí mismo y una mejor separación de la madre, entra en una fase de negociación por el control, busca su aprobación y experimenta el temor de perderla o perder su amor. A esta altura adquiere primordial importancia el desarrollo de la constancia del objeto, De acuerdo con Ana Freud, la adquisición de la constancia del objeto es una tarea que se prolonga por toda la vida. Creo que en el caso de la madre colectivista, su nivel de confianza es facilitado por su experiencia precedente de la función del grupo después del nacimiento del niño y por su internalización de las representaciones, aplicaciones clínicas del concepto. Ya que el objetivo de esta conferencia es de enfocarse en el campo de salud mental, voy a dejar de lado las observaciones de otras disciplinas y discutir los puntos de interés para el clínico y quizás para el maestro. Me basaré principalmente en las experiencias de colegas y en mi propio trabajo con pacientes de origen latino. Una de las asunciones básicas del psicoanálisis contemporáneo y que numerosos observadores de varias disciplinas que estudian el desarrollo, es que la combinación de experiencias en la edad temprana y las características constitucionales hereditarias tienen una influencia profunda sobre la manera como la personalidad se manifiesta en la edad adulta. La mayoría de los trastornos psiquiátricos son el resultado de esta influencia. Quiero sugerir que esas experiencias tempranas que le son características a la relación madre-niño en la cultura latina tienen un efecto muy significativo en algunas de las manifestaciones de la cultura y viceversa. Por ejemplo, en una conferencia anterior y refiriéndome a la entrevista inicial, señalé cómo a veces esperando recibir a un paciente latino nuevo en la sala de espera, me he encontrado que al saludar al paciente en la sala de espera hay muchos miembros de la familia y además conocidos por ellos, todos operando como una unidad con el paciente más adelante y con el progreso del tratamiento, y dependiendo del nivel de funcionamiento del paciente, la relación se vuelve triádica. A veces me ha ocurrido que llega un paciente por primera vez y llego a la sala de espera y no sé cuál es el paciente, está toda la familia y muchos amigos también vienen a acompañar, ¿no? En los pacientes latinos, cosa bien muy diferente en los pacientes estadounidenses. O sea que el paciente se separa del resto del grupo y el grupo se retira a alguna distancia para emerger solo en casos de urgencia o de regresión. Sería un error, en este caso, interpretar esta situación como una resistencia del paciente a asumir responsabilidad personal solo por su situación psicológica o como un deseo del paciente de desviar la atención del terapista usando el grupo como una distracción defensiva. Aunque estos fenómenos dinámicos podrían ocurrir en cualquier situación clínica, es importante primero que todo el considerar el posible significado cultural. Considero que el traer al grupo corresponde a la internalización del grupo madre que el paciente ha establecido en su temprana niñez, como lo expliqué antes. Una explicación similar puede dársele a situaciones en las que el paciente rápidamente cambia de la expresión de su opinión a la opinión de su grupo familiar. A veces no es un cambio de expresión, sino una respuesta directa durante una entrevista. El entrevistador, que desconoce este elemento cultural, responde con enojo y necesita ayuda en la supervisión. Cuando el entrevistador confronta al paciente diciéndole, por ejemplo, me está dando la opinión de otros, pero quiero saber la suya, el paciente se torna perplejo diciendo algo como, pero si es lo mismo, sugiriendo que debe entenderse tácitamente. Otra característica que he encontrado frecuentemente en los pacientes latinos en los Estados Unidos es el uso de la primera persona en plural cuando contestan a una pregunta personal o cuando expresan una opinión espontánea. Por ejemplo, ya veremos, o vamos bien, o no queremos que nos digan lo que hay que hacer, o anoche nos acostamos tarde, refiriéndose a sí mismos. Esta expresión del lenguaje es menos común en las personas latinas que han internalizado el estilo cultural predominante, pero a veces el estilo colectivista del lenguaje surge en momentos de regresión en la terapia o el análisis, o ligeramente como parapraxis o lapsus linguae. De nuevo, creo que este estilo de comunicación está relacionado con la experiencia madre-grupo. También aquí el estilo se presta para una posible interpretación errónea.
Creo que es común, ¿no? Para nosotros es tan común que no le ponemos mucha atención, pero si uno se detiene a prestar atención, se da cuenta de que alguien está diciendo, ¿cómo está usted? Y dice, ahí vamos bien. Somos, es plural, no es yo voy bien, ¿no? Ahí vamos bien. Ahí vamos. Sí, exacto. Esto yo creo es una forma, una representación en el lenguaje inconsciente del grupo internalizado. Como yo soy yo, pero soy un grupo también. En su respuesta a un evento especial es muy común que los latinos pensemos primero en el efecto que este acontecimiento va a tener sobre el grupo o la comunidad a la cual pertenecemos y solo después pensemos en el efecto personal. He notado que lo opuesto ocurre en el individuo promedio estadounidense. Con la internalización de la madre grupo como un otro muy importante en la estructura mental de la persona, se le pone un fuerte énfasis en la comodidad del otro. Quiero aclarar este hecho con una viñeta clínica. El señor Pérez, un hombre de 40 años, procedente de un país centroamericano, llegó a los Estados Unidos, se enamoró y se casó con una rubia estadounidense un poco menor que él. Siendo un experto en su arte, no tomó mucho tiempo antes de que obtuviera numerosos contratos gracias a la calidad exquisita y la labor meticulosa que puso en sus productos. A menudo pasó largas horas trabajando en sus proyectos para beneplácito de su agente y de sus clientes. Cuando les dijo que aumentaría su producción trabajando más horas, ellos estaban felices. Hablaba de esto con orgullo durante la sesión analítica, pero gradualmente su esposa se empezó a quejar de la reducción del tiempo que tenía para los dos, aunque también le comunicaba lo orgullosa que se sentía por su trabajo. Entonces él decidió que ha llegado el tiempo de poner un límite a sus horas de trabajo. Esta fue una decisión muy difícil y en el tratamiento buscamos dilucidar los factores conscientes e inconscientes que hacían esta decisión tan difícil para él. Mientras explorábamos los hechos dinámicos de mayor relevancia, súbitamente y para sorpresa nuestra, algo de particular importancia surgió. Como lo pueden imaginar, tuvo que ver con diferencias culturales. Nos dimos cuenta que cada vez que él ofrecía más tiempo, los otros respondían que estaba bien, que gracias, que si él lo quería, estarían felices. Lo que él esperaba por factores culturales es que ellos aceptaran su oferta primero que todo, pero que inmediatamente le dijeran, ya he hecho lo suficiente, descanse, cuídese usted mismo, y así se hubiera liberado de la carga. Este esperar recibir después de dar, en mi opinión, es un resultado de la existencia de linderos o fronteras más difusas entre el self y el otro, y una manifestación de la incorporación e internalización del otro como un objeto madre grupo. En otras palabras, el paciente latino estaba trabajando excesivamente y sus clientes y la gente americana pero aceptaban mucho y sin darle tregua realmente. Y él no sabía que él lo que le costaba es difícil disminuir sus horas de trabajo, lo cual estaba, por la falta de tiempo, estaba poniendo en peligro su matrimonio. Él no sabía que él estaba esperando que hubiera algunas señales del grupo que le dijeran, pare, ¿no? Protéjase usted mismo. Cuando se dio cuenta de esto, entonces empezó a trabajar sobre cómo facilitar el cambio. Nuestra cultura latina es obviamente una cultura colectivista. Numerosas observaciones en la literatura, estudios sociológicos, ensayos filosóficos y observaciones clínicas convergen en el hecho de que la inclinación de los grupos latinos, sus comunidades y naciones es a operar con un espíritu de unión. La pura individualidad, aunque admirada en situaciones específicas, es una experiencia poco común. Durante grupos formales, como una junta directiva, por ejemplo, tarde o temprano el grupo se dirige a conseguir un espíritu de camaradería que es cómoda y placentera y las reuniones podrían prolongarse por muchas horas. Esto se cumple aún cuando se trata de dirimir temas controvertidos. El empezar tarde está balanceado por una prolongación más allá del tiempo estipulado.
En la terapia de grupo, o sea que es más difícil sostenerse dentro de una discusión que sea pragmática, pura para el grupo, porque el socializar, familiarizarse con cada uno es parte de la experiencia de la junta directiva o cualquier tipo de organización, no importa qué tan la situación sea tan apremiante, ¿no? Es muy típico más nuestro en la cultura latina, en la cultura, por ejemplo, de los países individualistas. En la terapia grupal o terapia de grupo orientada psicodinámicamente, la regla de evitar comunicaciones o encuentros extragrupales es difícil de implementar en los grupos latinos, trabajando en grupos, terapia de grupo. Inconscientemente se crean situaciones en las que le es inevitable el cruzar fronteras. Las excusas más creativas se presentan y el terapista tiene que estar atento al mantenimiento del marco terapéutico y a la vez ser flexible para darle el espacio que estas fuertes necesidades culturales requieren. Basado en mi experiencia, por ejemplo, en psicoterapia de grupo, de pronto un miembro no puede ir a la sesión del grupo porque el carro se varó y llama a otro miembro que sabe que tiene el teléfono, entonces para que lo recoja, y en el camino, en el carro, empiezan a hablar sobre el grupo, lo que tiende a ser difícil para la dinámica grupal y algo que va en contra de lo que son las normas principales para trabajar grupalmente, y que no hayan contacto fuera del grupo. Pero hay muchas formas creativas de buscar un poco de contacto más allá de la clínica, ¿no? Basado en mi experiencia puedo decir que en la terapia psicoanalítica o el psicoanálisis, al trabajar con pacientes provenientes de una historia familiar colectivista, el entendimiento de las peculiaridades del enactment o recreación o proyección del introyecto madre-grupo en la transferencia puede ser de importancia crítica. Para poder responder con empatía en estas circunstancias, el conocimiento por parte del terapista de este tipo de transferencia debe estar siempre presente. Este conocimiento puede capacitar al terapista para examinar los componentes múltiples del grupo interno en la mente del paciente, la falta de diferenciación entre algunos de estos componentes y las fantasías y sentimientos que ellos suscitan en la mente del analista o terapeuta.